Buenas tardes, estimados. ¿Cómo están? Hola, profe. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí. Bueno, vamos a dar inicio a la clase número 13 de lenguaje y comunicación para segundo ciclo. En esta ocasión, tal como se los mencioné en el WhatsApp, vamos a hacer un mini ensayo, ya un ensayo breve de 10 preguntas. No por eso se van a demorar un poco ya, porque en lenguaje, ustedes saben, hay que leer textos, entonces no podía hacer un ensayo de 25 preguntas porque no lo iban a alcanzar a terminar y vamos a trabajar en esta modalidad, dado que también hubo un aplazamiento con lo que son las fechas de las pruebas. Eh, Ahí, bueno, el llamado es a seguir motivado, enfocado, porque queda tiempo para prepararse, queda tiempo para que le hinquen el diente ahí en la asignatura donde tienen más problemas, donde tienen más falencia, y esto hay que verlo de una forma positiva, ¿ya? Eh, Todos sabemos en el escenario en el cual nos encontramos, entonces era como bien poco probable, la verdad, que una prueba se desarrollara durante este mes, muy poco probable, ya desde el momento en que la anunciaron. Eh, Sobre todo que ahora vienen fiestas patrias y es muy probable que existan cambios en cuanto a la cantidad de contagiados. Entonces, hay que tomarlo de buena forma y espero que ustedes también lo tomen de buena forma y que les sirva como un aliciente y una motivación para mejorar en aquellas asignaturas donde tienen más problemas, ¿ya? Eh, Así que voy a pasar a enviarles el link del ensayo que va a ser bajo la modalidad en la cual han estado trabajando con los otros profesores y a la cual me voy a sumar también, ¿ya? Así que les voy a enviar a su WhatsApp el link correspondiente para que desarrollen el ensayo y yo también lo voy a ir mostrando, compartiendo aquí en la pantalla y luego de eso, cuando lo terminen, empezamos a hacer una revisión. Ya mi idea es que alcancemos a revisar el ensayo, así que voy a dejar de hablar y les voy a mandar el ensayo. Te parece a mi hermano, dice, voy a dejar de hablar. Sí, estoy hablando mucho, ¿ya? Sí, No, está bien. ahí va. Segundo ciclo. Ahí está el link correspondiente. Yo ahora voy a pasar a compartirlo también para que lo vamos viendo. Acá. Mm. Pueden comenzar. Ya entonces comenzamos nomás. Ya Sí, vale. comiencen ustedes con el ensayo. Ahorita no.
Hola, profe. Hola, buenas tardes. Acabo de enviar el link para que comiencen a desarrollar el ensayo. Ya lo envié al grupo de WhatsApp. Bueno, profe, entro al tiro.
Terminé, profe. ¿Terminó? 7 de 10. Ya. Esperemos que terminen todos, ¿ya? Sí, Por favor. 7 de 10. A ver, ¿dónde me caí? 7 de 10. Profe, aló, no escucho. Dígame, ahora sí. Pero terminaron ya. Es que quería hacer una consulta, o mejor se la hago en el momento porque quedé con una duda de las 7. De las 7. Ya. Esperemos unos momentos para que confirmen que terminaron los demás.
Esperemos unos 5 minutitos más y empezamos a revisar. Ya, ¿terminaron o no? Aún. A mí me Sí, falta un porque poquito, profe. Ya.
Ya, profe, estoy listo yo. Ya, muy bien. Entonces, pongamos atención acá para ver la revisión de este mini ensayo que preparé. Contemplando que nuestros tiempos en estas clases online son muy reducidos, tenía que hacer algo un poquito más breve y yo creo que el próximo va a ser más breve aún. Más breve aún. Estos dos textos, si yo les pregunto estos dos textos, ¿cómo los puedo clasificar yo estos dos textos que yo le puse acá en este ensayo? ¿Qué tipo de textos son? Argumentativos. Argumentativos, ¿ya? ¿Alguien más que se pronuncie? ¿Creen que son argumentativos o son de otro tipo? Sí, argumentativo. Son argumentativos, sí, muy bien. Los dos nos quieren convencer de algo, de ideas distintas, pero en el fondo los dos tienen ese propósito. El objetivo que buscan es convencernos sobre una idea. Uno sobre una idea de amor, que es el primero, que es un texto que se llama ¿Es el amor un arte? De Eric Fromm, que de hecho yo se lo envié a modo de guía también. Y el otro texto es un texto extraído de un medio de comunicación periodístico. Entonces, estos dos textos son netamente argumentativos, distintos formatos, pero argumentativos al fin de cuentas. En uno es Eric Fromm, un destacado escritor, quien da su posición, su afirmación sobre lo que, si el amor es un arte o no, y en el otro hay un periodista que está defendiendo claramente una postura frente a la situación de los mineros. ¿El periodista defiende lo que están haciendo los mineros demandando al Estado o está en contra de eso? ¿Qué es lo que dice el periodista? Es que lo encuentro como ilógico lo que están haciendo después de todo lo que se hizo por ellos, por lo que se gastó por ellos, ¿no? Exacto, por lo tanto, la postura del Porque periodista... es plata de los chilenos, porque todos los recursos que se ocuparon fueron igual plata de los chilenos. Ya, por lo tanto, la postura es clara del periodista. El periodista dice, bueno, ¿cómo están demandando los mineros al Estado, siendo que el Estado hizo un esfuerzo gigantesco, monumental, para organizar una operación de rescate donde tuvo que utilizar muchos recursos,
no solo materiales, sino que humanos, y recursos de todos los chilenos, también lo afirma, para llevar adelante esta operación de relevancia mundial. Por lo tanto, la posición del autor es bien clara frente a si es correcto o no lo que estaban haciendo los mineros. Ya está totalmente en contra de esta demanda que están levantando frente al Estado. Ahora, vamos a las preguntas propiamente tales. La número 1. Si me está pidiendo si le estoy pidiendo que clasifiquen qué tipo de texto es el que acaban de leer, ¿cuál era? Argumentativo. Argumentativo. Argumentativo, muy bien. La número 2 dice, la tesis sostenida es que... ¿Cuál era la tesis del primer texto? El amor fracasa a menudo, el amor es producto de la casualidad, el amor se aprende como cualquier arte, por lo tanto se aprende, ahí me faltó la. El problema del amor está en la capacidad de amar, ninguna de las alternativas es correcta. El autor deja clarísimo como tesis, es decir, como su posición frente a este tema, de que el amor es un arte y como tal se aprende al igual que cualquier arte, incluso que cualquier otra actividad. De hecho lo dice a modo general, no solo como arte, sino que como cualquier otra actividad. Por lo tanto, la C, ¿cierto? Era la correcta. Luego tenemos la número 3, que dice, ¿cuál es el propósito del texto? El propósito es lo mismo que el objetivo del texto, ya lo hemos dicho. ¿Cuál es el propósito de este texto? De lo que acabamos de leer. Narrar una historia de amor, desarrollar una historia de amor, informar sobre una idea de amor, convencer sobre una idea de amor o convencer al receptor que consuma un producto. ¿Cuál era? Convencer. Convencer sobre una idea de amor. Todo texto argumentativo nos quiere convencer sobre algo, en este caso sobre una idea de amor. ¿Cuál es esa idea de amor? De que el amor es un arte y que se aprende al igual que cualquier arte o cualquier otra actividad. Esa era la idea de amor. Pero a modo general, convencer sobre una idea de amor. Es el objetivo del texto, de Erich Fromm. 4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones resume mejor el texto? Esto es importante que ustedes aprendan a identificar lo que resume como idea un texto. ¿El amor vive en todos nosotros? ¿Eso resumirá lo que acabamos de leer? No, ¿cierto? El amor es solo un arte. ¿El autor especifica que es solo un arte el amor o dice otras cosas en relación al amor? No, especifica más. El amor es una actividad que se aprende como otras. Eso es lo que a grandes rasgos resume de mejor forma todo lo leído. Porque no dice en ninguna parte que el amor es solo un arte. Dice que el amor es un arte que se aprende como otros artes, como otras artes, pero que en el fondo es una actividad, se aprende como cualquier actividad que aprenden los seres humanos. Por lo tanto, el amor es una actividad que se aprende como otras. Eso es más global y me logra resumir de mejor forma todo lo leído. En la otra dice, el amor no es sano para los seres humanos, eso está fuera de lugar, totalmente, ya no tiene nada que ver con lo leído. Luego dice, ¿no debiera existir el amor? Tampoco, en ningún momento dice eso el autor. Luego pasamos a la número 5. Esta es buena, ¿ya? ¿Qué partes de un texto argumentativo, o sea, qué partes debe tener un texto argumentativo de forma obligatoria? Esto lo hemos visto en clase nosotros, de forma obligatoria, ¿qué partes debiera tener un texto argumentativo? Y que no pueden faltar en ningún texto argumentativo. No pueden faltar. Tienen que estar sí o sí, o si no, el texto deja de ser argumentativo si no tiene estas partes. ¿Cuáles eran? ¿Cómo les fue ahí? A ver, argumento. Yo puse tesis y argumento, me parece que no sé si en esa es la que me equivoqué en la otra. Tesis y argumento, muy bien. ¿Por qué?
yo les voy a dar la respuesta del por qué. Si yo pongo versos y tesis, me quedo corto, porque la mitad está bien y esto no tiene nada que ver. Los versos son propios de lo que el género lírico, que tiene que ver con el mundo de la literatura, y en este caso no tiene nada que ver esto con literatura. Esto es un texto argumentativo. Argumentos y diálogos. Aquí también me quedo corto porque hay argumentos, pero los diálogos no son parte de un texto argumentativo en sí. Los diálogos yo los puedo encontrar generalmente en el género dramático o en una entrevista de un medio informativo. La tercera, o la letra C, introducción y argumento. También alguien se podría confundir y haber dicho, sí, puede ser esta. Pero si yo leo la siguiente, me doy cuenta que esta tiene que ser sí o sí, porque en todo texto argumentativo no puede faltar la tesis, que es la afirmación que da el autor, la postura que él toma frente a un tema, y los argumentos que luego van a defender esa postura que él asumió frente a un tema. Si Erich Fromm dice que el amor es un arte y que se aprende como las artes y como cualquier otra actividad, luego de eso tiene que venir la argumentación. Tienen que venir los argumentos a defender esa tesis que propuso Erich Fromm. ¿Se entiende? Sí, profe. Y en el caso del texto de los mineros, es lo mismo. En el sentido de que si el autor dice que es incoherente que los mineros estén demandando al Estado, siendo que el Estado los rescató, bueno, después tengo que dar argumentos para sostener y defender esa tesis de que es incoherente, de que demanden al Estado. Por lo tanto, en la 5 la correcta era tesis y argumentos. Luego viene el texto de los mineros, que es bien extenso. Puso una imagen ahí de la película de los 33. Y luego dice, bueno, más sencillo imposible. ¿Cómo se clasifica el texto? No había dónde perderse. Argumentativo, opinión, ¿ya? Porque este texto estaba... Dice entrevista. Ya, ¿qué puso? No sé, entrevista, que después de ahí un lapso que me pasó por ahí, como que después ya me desenchufé, que me pasó entre medio algo aquí en la casa. Ya, Y bueno, ahí como que dice argumentación, me enrodé, ya, y ahí se puse desconcentró, ya. Mire, Sí. no puede ser una entrevista porque en una entrevista hay un entrevistador y un entrevistado, y en la entrevista Aquí hay eso una argumentación y hay una opinión. uno lo aprecia claramente cuando uno observa el texto Sí. de que hay un entrevistador y un entrevistado que están dialogando. Entonces, no podía ser publicidad porque no se vende nada, una fábula tampoco porque es del género narrativo, Tampoco no encuentro. una tragedia del género dramático. Por lo tanto, en literatura, aquí se está dando un texto argumentativo o de opinión que también en los medios informativos va a aparecer como artículos de opinión a veces, y ese es un texto argumentativo. Los artículos de opinión son argumentativos. Las cartas al director también son texto argumentativo. Las crónicas también son texto argumentativo. Y luego vamos a la 7. Dice, la tesis sostenida en el texto es... ¿Cuál era la tesis de la autora de este texto, del autor? ¿Cuál era? La D. La D. La B La D. Yo o D. encontraba que era la D. A ver, A, B, C. La D. La Es dedo. incoherente que soliciten una indemnización al Estado porque organizó la operación de rescate. Sí, esa es la correcta, porque todas las demás, fijémonos bien, la A dice, es correcta la demanda de los mineros dada la negligencia del Estado. En el texto se habla todo lo contrario, de que no es correcta la demanda de los mineros. B, la demanda debiera ser más exigente. Tampoco, porque está todo el tiempo hablando de que no debieran ni siquiera haber demandado al Estado. La acción del Estado fue insuficiente. Al contrario, en el texto se habla de que el Estado puso todo de su parte para rescatar a los mineros. Y la última dice, el Estado debe responder por los daños y perjuicios ocasionados a los mineros. Menos. La única que apoya ellos lo que están demandando es
incoherente que soliciten una indemnización porque el Estado organizó la operación de rescate. Esa es. 8. ¿Cuál es el propósito u objetivo central del texto? ¿Cuál es? Persuadir, parece, exponer, convencer, plantear. Era la A. A ver, parece que no alcanzaba a ver. Persuadir sobre el incorrecto actuar de los mineros al demandar al Estado. Persuadir sobre el incorrecto actuar de los mineros al demandar al Estado. Esa era la correcta. Persuadir es lo mismo que se lo he dicho en otras ocasiones. Pero la demanda. Persuadir es sinónimo de convencer. Convencer. Entonces, persuadir sobre el incorrecto actuar de los mineros al demandar al Estado. Ese es el propósito de este texto, básicamente. Convencer al receptor, a nosotros que estamos leyendo. Argumentos que sostienen la tesis, ¿cuáles son? El argumento B. Ay, que me equivoqué. No y el C. leí la. Yo puse la C, pero como de ahí como que me desconcentré, no vi la D y la E, porque estaba entre la B y la C, pero no me fijé que había alternativas más abajo que decía B y C. Eso es para Son las dos del medio. para tomarlo como experiencia y no Las dos ideas, porque desecharlo. las dos ideas están. Hay que leer las alternativas de forma muy minuciosa porque marca la diferencia a veces una letra entre la